7 de marzo de 1945. Las alturas que dominan Remagen, Alemania. Teniente coronel Leonard Enderman levantó sus binoculares con manos que temblaban, no de miedo, sino de incredulidad. A través de la bruma de la tarde, fue testigo de algo que contradecía todas las suposiciones tácticas de los últimos 6 días. Meses. El puente sigue en pie. Un puente, el único puente. Todos los comandantes alemanes desde el Rhine hasta el Elba habían recibido órdenes explícitas de destruir todos los cruces antes de que los aliados, fuerzas, podían alcanzarlos. Sin embargo, allí estaba, el puente Ludendorff, su gemelo torres de piedra que se alzan como monumentos a la ingeniería alemana. Sus arcos de acero que abarca los 300 Meermeerbottris del río Rin y que representaba el último puente natural de Alemania. Defensa contra la invasión del oeste. El teniente Karl Timmermann, de pie, junto a Enderman, habló el pensamiento que resonaría a través de la historia. Tenemos que tomarlo ahora mismo antes de que lo exploten todo. Lo que ninguno de ellos... Lo que se entendió en ese momento fue que la captura de esta única estructura desencadenaría la estrategia más catastrófica. Colapso en la historia militar alemana. Una demolición psicológica de la doctrina defensiva nazi tan completa que los oficiales alemanes lo describirían más tarde como el momento en que supieron con absoluta certeza que la guerra estaba perdida. Las matemáticas de este momento crucial no se escribieron con la sangre de los soldados, sino con el frío cálculo de geometría estratégica. El Rhine no era simplemente un río, sino una fortaleza a 300 metros ancho, con corrientes lo suficientemente rápidas como para volcar barcos de asalto, profundidad suficiente para ahogar vehículos blindados y bancos, lo suficientemente empinada como para atrapar a la infantería que avanzaba. Desde los días en que las legiones romanas, desde sus aguas se extendía hacia los bosques germánicos, el Rhine había sido la defensa tradicional de Alemania Central contra la invasión de Occidente. En marzo de 1945 representó la victoria de Hitler, última esperanza para ganar tiempo para demandar una pieza separada con los aliados occidentales o transferir divisiones desde el frente oriental colapsado. Busca una última resistencia, la presencia de un solo enemigo intacto. El puente rompería ese cálculo estratégico en menos de 10 minutos de combate. El contexto de la catástrofe La construcción había comenzado meses antes. La batalla de las Ardenas, la última gran ofensiva de Hitler en Occidente, había terminado en desastre a finales de enero de 1915. Lo que la propaganda alemana había llamado la decisiva contraofensiva, había consumido las últimas reservas móviles de Wehrmacht. Aproximadamente 100.000 bajas alemanas, 600 tanques destruidos y la pérdida irreemplazable de divisiones. Panza veteranas había dejado a los ejércitos alemanes al oeste del Rhine como cascarones vacíos. Su antigua fuerza. A principios de marzo, 12 divisiones estadounidenses estaban presionando hacia el río a lo largo de un frente que se extendía desde los Países Bajos hasta Suiza. El 15º ejército alemán, responsable de defendiendo el sector crucial entre Colonia y Koblenz, pudo reunir apenas 50.000 tropas efectivas de combate contra un fuerza 5 veces mayor. El puente en sí mismo contenía una amarga ironía que se perdía en ninguno de los dos bandos. Nombrado en honor al general Erich Ludendorff, el brillante, pero la estructura, construida entre 1916 y 1919 principalmente por un estratega de la Primera Guerra Mundial que finalmente fracasó, fue construida a prisioneros de guerra rusos. Aquellos prisioneros que trabajaban en condiciones brutales habían construido su puente.
demasiado bien. Armazones de acero diseñadas para soportar el peso de trenes militares completamente cargados. Torres de piedra en cada... El final contiene 3 pisos de posiciones defensivas. 4 enormes picos de piedra se hunden profundamente en el lecho rocoso de la Rina. Las especificaciones originales preveían cámaras de demolición integradas en la propia estructura. Cavidades diseñadas para contenía explosivos para que el puente pudiera ser destruido antes de que cayera en manos enemigas. Las fuerzas de ocupación francesas. Después de la Primera Guerra Mundial, esas cavidades se habían rellenado con hormigón. Cuando Hitler retomó Renania en 1936, los ingenieros alemanes habían fijado 60 cajas revestidas de zinc a las vigas del puente. Cada uno diseñado para contener 3 kilos de explosivos, el sistema fue diseñado para detonar simultáneamente, dejando caer toda la estructura al Rin en segundos, pero el destino y la paranoia de Hitler intervinieron en octubre de 1934. Una bomba estadounidense impactó en el puente Mulheim en Colonia, detonando sus cargas de demolición preposicionadas y destruir el puente antes de lo previsto por las fuerzas alemanas. La furia de Hitler era volcánica. Ordenó el Tribunal Superior Inmediato de los oficiales responsables y exigió que se demolieran todos los puentes de Saint-Ry, retirados y almacenados cerca. Las nuevas órdenes especificaban que los cargos solo se podían reemplazar cuando las fuerzas aliadas llegaban a 8 kilómetros y los puentes solo podían ser destruidos por orden escrita de los comandantes de sector. Esta política creó una situación de pesadilla para los oficiales alemanes. Si vuelas un puente demasiado pronto, te enfrentarás a un juicio marcial por destruir rutas de retirada vitales. Si esperas demasiado, te enfrentarás a la ejecución, por permitir que infraestructura estratégica cayera en manos enemigas. La presión psicológica paralizó la toma de decisiones alemana en el preciso momento en que la acción decisiva era más crítica. El avance estadounidense hacia Remagen había sido designado como Operación Leñador, un nombre modesto para lo que se convertiría en uno de los eventos más importantes. Movimientos de toda la guerra. Los objetivos principales de la operación eran la captura de Colonia y Koblenz, 2 ciudades antiguas que controlaban cruces vitales de Rin. El primer ejército estadounidense, bajo el mando del teniente el general Courtney Hodges, condujo hacia el este a través de la región de Eifel, enfrentándose a una resistencia alemana que se había degradado. Defensa organizada a acciones dilatorias desesperadas. Los comandantes alemanes no tenían ilusiones sobre detener el avance estadounidense. Sus órdenes eran simplemente retrasarlo, para ganar tiempo para que llegaran más tropas. Retirada a través del Rhin, antes de que volaran los puentes. La 9ª División Blindada del mayor general John Leonard, apodada la División Fantasma, porque la inteligencia alemana informó repetidamente que había sido destruida solo para encontrarla nuevamente. Días después, lideró la vanguardia estadounidense. La mañana del 7 de marzo comenzó con niebla, cubriendo el valle del Rin. El caos en el mando alemán había alcanzado niveles que se habrían considerado imposibles en Wehrmacht de 1940. El general Edwin von Roth, comandante del 53 No Cuerpo, responsable del sector de Remagen, se había adentrado accidentalmente en las líneas estadounidenses el 1 de marzo. Sexto, y fue capturado. Su reemplazo, el general Richard von Ottma, no pudo llegar a Rayan porque las unidades estadounidenses ya habían cortado las carreteras. A la 1:00 de la mañana del 7 de marzo, el general Otto Hitzfeld, del 61 Cuerpo, fue informado que ahora tenía la responsabilidad de defender el puente de Ludendorff, a pesar de estar a 60 kilómetros de distancia,
y no haberlo visto nunca. La estructura. Hitzfeld envió inmediatamente a su agitador, el mayor Hans Scheller, para tomar el mando del puente. Defensa. Scheller partió a las 3 de la mañana con 8 hombres y una radio, con la intención de comandar unidades en retirada para formar un perímetro defensivo. El viaje se convirtió en una pesadilla de errores. Giros, bloqueos estadounidenses y escasez de combustible. La unidad de radio se convirtió separados. Scheller no llegó a Remagen hasta las 11:15, menos de 2 horas antes. Las fuerzas estadounidenses coronarían las alturas que dominaban la ciudad. El capitán Billy Bratka, el alemán, el comandante, que estaba realmente presente en Remagen, comandaba una fuerza que existía más en el papel que en la realidad. Su oficial, la fuerza militar, se estimaba en 600 hombres. El poder de combate real consistía en 36 soldados, la mayoría de ellos heridos, ancianos o jóvenes de Volkssturm-Milicia. Muchos eran Ostropen, prisioneros de guerra soviéticos que habían aceptado servir con uniforme alemán para escapar de los campos de prisioneros. Su fiabilidad en combate contra los estadounidenses era, en el mejor de los casos, cuestionable. Brach había pasado semanas pidiendo refuerzos, una radio adecuada a equipo, para cualquier cosa que pudiera ayudarle a defender un objetivo estratégico que todos parecían haber olvidado. Hasta los estadounidenses aparecieron en el horizonte. Sus peticiones desaparecieron en el caos, de una estructura de mando que se derrumbaba. Las cargas de demolición que deberían haberse instalado permanentemente en el puente fueron aún almacenados en un edificio cercano a la espera de órdenes de reposición. Cuando finalmente llegaron esas órdenes el 6 de marzo, los oficiales ingenieros se apresuraron a colocar 2.800 kilogramos de explosivos en los pares y fijar cargas en forma de 300 kilogramos a puntos estructurales críticos. La aproximación estadounidense el 7 de marzo tuvo un elemento de destino accidental. El teniente coronel Leonard Enderman comandó un grupo de trabajo del Comando de Combate B de la 9ª División Blindada, compuesto por elementos del IV Batallón de Tanques y del 27º Batallón de Infantería Blindada. Sus órdenes eran capturar la ciudad de Remagen y luego girar hacia el sur para unirse al Tercer Ejército. Nadie esperaba encontrar un puente intacto. La inteligencia estadounidense había confirmado que los ingenieros alemanes estaban destruyendo sistemáticamente cada cruce del Rin a medida que se acercaban las fuerzas aliadas. Los fotógrafos habían documentado la destrucción de los puentes en Colonia, Bonn y Koblenz. El puente Ludendorff en Remagen debería haber sido demolido días antes. Cuando los elementos principales de Enderman emergieron del bosque que dominaba la ciudad aproximadamente a las 1:00 de la tarde, el sitio que los recibió parecía casi surrealista. Vehículos militares alemanes seguían cruzando el puente. Los civiles abarrotaban los accesos. La estructura se erguía, intacto, sus cargas de demolición visibles como formas oscuras unidas a la estructura de acero. El teniente Karl Timmermann, un líder de pelotón de 22 años que había nacido en Frankfurt, Alemania, en 1922 y había emigrado a Estados Unidos con sus padres cuando era un bebé, lideraría el asalto. Hablaba alemán con fluidez y comprendieron la importancia de lo que veían mejor que la mayoría. El puente representaba algo mucho más valioso que un punto de cruce. Representaba el fracaso de la última barrera, el final obstáculo natural superado no por un asalto masivo, sino por una combinación de suerte y parálisis alemana. El general de brigada William Hogg, comandante del Comando de Combate B, llegó a alturas de aproximadamente 245,
comprendió las implicaciones estratégicas inmediatamente. Esta no era solo una oportunidad para cruzar el Rhein, sino una oportunidad de saltar 3 semanas antes de... La operación de saqueo, meticulosamente planificada por Montgomery, estaba programada para finales de marzo. Hooger tomó la decisión de que definiría su carrera militar. Estamos cruzando ese puente ahora. El alemán, los defensores, se vieron atrapados en la peor situación táctica posible. El mayor Scheller había llegado al puente. Se había acercado poco más de 2 horas antes, exhausto por su viaje de pesadilla y aturdido por lo que encontró. El capitán Brach le informó en minutos. El puente estaba preparado para la demolición con detonadores eléctricos controlados desde la entrada este del túnel. Un sistema de respaldo consistía en una mecha que se encendía manualmente. El perímetro defensivo era inexistente. La mayoría de las tropas que Scheller esperaba comandar ya estaban al otro lado del puente o evitar Remagen por completo. La niebla que había cubierto la mañana se había levantado precisamente en el momento equivocado, dando a los observadores de la artillería estadounidense una visibilidad perfecta. Aproximadamente a las 3:15 de la tarde, los tanques estadounidenses aparecieron en el acceso occidental de la ciudad. La deliberación había terminado. El asalto a la ciudad de Remagen duró menos de 30 minutos. El pelotón de tanques M-26 Pershing del teniente John Grimble, el más nuevo, y los tanques estadounidenses más poderosos en el teatro europeo, lideraron el avance. Los Pershings eran tan nuevos que la mayoría de las tropas alemanas nunca los habían visto. Armados con cañones de 90 milímetros capaces de penetrar cualquier... Los blindados alemanes representaban otro símbolo de la supremacía industrial estadounidense. Los tanques disparaban blancos. Utilizaron proyectiles de fósforo para crear cortinas de humo y atacaron las posiciones alemanas con proyectiles de alto poder explosivo. La infantería los siguió, avanzando por calles que mostraban las cicatrices de años de bombardeos aliados. Remagen había sido una pintoresca ciudad turística de Rhine antes de la guerra. Para marzo de 1945, más de la mitad de los edificios quedaron reducidos a escombros. Los pocos soldados alemanes que intentaban defender la ciudad se retiraron rápidamente. La mayoría simplemente huyó a través del puente. El capitán Brad, observando el avance estadounidense desde su posición cerca de la torre oeste del puente, supo que había llegado el momento. A las 3:20 dio la orden de volar el rampa de acceso occidental. La explosión creó un cráter de 3 metros de ancho, impidiendo los tanques estadounidenses se dirigieron directamente al puente, pero la estructura principal permaneció en pie. La carrera por el puente se convirtió en cuestión de minutos y metros. Los tanques estadounidenses se posicionaron en el extremo occidental, sus 90 cañones de 16 milímetros bombardeando posiciones alemanas en las alturas orientales. El aeródromo, un cañón de 180 acantilado de basalto que se alzaba en la orilla oriental, erizado de cañones antiaéreos alemanes que ahora bajaban sus cañones para disparar directamente a las tropas estadounidenses. La infantería de Timberman, aproximadamente 120, los Tinomu, hombres de la compañía A, 27 batallón de infantería blindada, comenzaron a moverse a través del puente a aproximadamente 350. Avanzaron en ráfagas cortas, utilizando en las torres de piedra y las barandillas del puente sirvieron de protección. Las ametralladoras alemanas abrieron fuego, desde las torres orientales y desde posiciones en la boca del túnel. Las balas rebotaban en el acero y la piedra,
creando un fuego cruzado mortal. Varios estadounidenses cayeron en los primeros segundos. El resto siguió avanzando. El mayor Scheller, observando desde la entrada del túnel en el lado este, se enfrentó al más decisión crucial que cualquier oficial alemán tomaría ese día. El puente estaba cargado de explosivos. El sistema de detonación eléctrica estaba listo. Las tropas estadounidenses estaban a medio camino. Todo instinto, todo principio de doctrina militar exigía que volara el puente inmediatamente. Pero el teniente Carl Peters, de la artillería antiaérea, se había acercado a él minutos antes, con una súplica desesperada. Peters comandaba una batería equipada con el nuevo sistema de lanzamiento de cohetes Henschel HS 290, un secreto de alto nivel arma que disparó 24 cohetes antiaéreos de alta velocidad con una precisión sin precedentes. La batería aún estaba en funcionamiento. Lado oeste del puente. Peters no podía permitir que esta tecnología avanzada cayera en manos estadounidenses. Scheller estuvo de acuerdo. Esperar. La decisión le costaría la vida. El capitán Karl F. Senhan, el combatiente, el ingeniero responsable de las cargas de demolición, se posicionó en el detonador eléctrico del túnel Boca. Cuando la batería de Peter finalmente despejó el puente, Friesenhan recibió la orden de Scheller. Aproximadamente a las 4:00, con las tropas estadounidenses a 2/3 del camino, Friesenhan giró la llave. Nada ocurrió. El sistema eléctrico había fallado. Probablemente un proyectil había cortado el cableado antes, aunque nadie lo habría hecho jamás. Determinar la causa exacta con certeza. El sargento Alex Dravik, de 34 años y oriundo de Toledo, Ohio, se convirtió en él el primer soldado estadounidense que pisó la orilla oriental del Rhin desde que los ejércitos de Napoleón la cruzaron. En dirección opuesta, hacía más de un siglo. Detrás de él, Timberman y el resto de una compañía seguían avanzando. El ingeniero, el sargento Eugene Dorland y su equipo comenzaron a cortar sistemáticamente todos los cables que pudieron encontrar, apresurándose para desconectarlos. Las cargas de demolición restantes antes de que los ingenieros alemanes pudieran activar el sistema de respaldo. El cabo Anton Faust, un ingeniero alemán, se ofreció como voluntario para una misión desesperada. Salió corriendo del túnel y cruzó a toda velocidad, aproximadamente 100 mene bajo fuego directo, y encendí la mecha de reserva con la mano. La explosión que siguió, aproximadamente a las 4:15, envió ondas de choque a través de la estructura. El puente se levantó. A varios centímetros de sus cimientos, luego volvió a sentarse. El humo y los escombros llenaron el aire. Los soldados estadounidenses en el puente fueron arrojados a la cubierta. Pero cuando el humo se disipó, la estructura aún... Los arcos principales de acero estaban dañados, pero permanecían intactos. El 6 pulgadas. El hundimiento del camino era transitable. El puente aguantó. La carrera había terminado. Los estadounidenses habían ganado. El resultado inmediato fue un caos controlado mediante entrenamiento y determinación. Los ingenieros de combate estadounidenses invadieron el puente y trabajaron frenéticamente para retirar las cargas de demolición restantes y reparar los daños en la rampa de acceso. El teniente coronel Harvey Fraser, el 27º Batallón de Infantería Blindada, comenzó a establecer un perímetro defensivo en el lado este, expandiéndose desde la entrada del túnel a través de las laderas del Epilelai. La resistencia alemana se derrumbó con una rapidez asombrosa. El capitán Brata y la mayoría de sus tropas restantes se refugiaron en el túnel ferroviario de 400 metros, que corría bajo el yacimiento. A las 5:30 de la tarde,
El teniente Timan y sus hombres habían asegurado la entrada del túnel y capturado a varios cientos de prisioneros, la mayoría de ellos aliviados de que su guerra hubiera terminado. Terminado. El mayor Scheller tomó una decisión fatal, fruto de la desesperación. Al darse cuenta de que el puente estaba perdido y que tenía la responsabilidad formal de su defensa, se apoderó de una bicicleta y se dirigió hacia el este para encontrar su núcleo cuartel general y explicar lo sucedido. Sería arrestado 4 días después, sometido a un tribunal militar y ejecutado por pelotón de fusilamiento como chivo expiatorio de un fracaso que tuvo decenas de padres. La noticia de la captura del Bridger recorrió la cadena de mando estadounidense con la velocidad de una corriente eléctrica. Aproximadamente a las 5:00, el general de brigada Hauger se comunicó por radio con su comandante de división, el mayor general John Leonard, con palabras que fueron tan maravillosos como milagrosos: «Conseguimos el puente». Leonard transmitió inmediatamente la información al cuartel general del primer ejército. El teniente general Courtney Hodges estaba consultando con su personal cuando llegó la llamada. Según testigos, Hodges agarró el teléfono tan rápido, se le cayó el café. En cuestión de minutos estaba al teléfono con el comandante del 12º grupo de ejércitos, el general Omar Bradley. Bradley estaba en una reunión con su oficial de operaciones, el mayor general Harold Bull, cuando un ayudante lo interrumpió con una llamada urgente. «Brad, tenemos un puente», dijo Hodges, su voz vibrando de emoción. «¿Un puente? ¿Quieres decir que tienes uno intacto en el Rhine?», preguntó Bradley, levantándose de su escritorio. «Sí». Leonard tomó uno en Reagan antes de que pudieran volarlo. La respuesta de Bradley se volvió legendaria entre el alto mando estadounidense. «Perro caliente, Courtney. Esto lo va a dejar en evidencia. ¿Estás transmitiendo tu mensaje?» «Tan rápido como podamos», respondió Hodges. Bradley llamó de inmediato al comandante supremo aliado Dwight Eisenhower en su cuartel general en Reus, Francia. Eisenhower comprendió el significado instantáneo. La captura representó lo que más tarde describió como una de esas raras y fugaces oportunidades que surgen ocasionalmente en la guerra, y que si se aprovechan, tienen efectos incalculables en la determinación del éxito futuro. El plan original de Eisenhower había llamado para que el 21º grupo de ejércitos del mariscal de campo Bernard Montgomery hiciera la línea principal cruce cerca de Wesel a finales de marzo, apoyado por elaboradas operaciones aerotransportadas y artillería masiva preparativos. Se suponía que el cruce estadounidense sería secundario, de menor escala, cuidadosamente coordinado. El puente de Remagen lo cambió todo. Eisenhower ordenó a Bradley que explotara la cabeza del puente inmediatamente. Todas las unidades disponibles debían ser desviadas a Remagen. El enfoque estratégico de todo el frente occidental se desplazó hacia el sur en cuestión de horas. La reacción alemana fue un ejemplo de parálisis de mando y chivos expiatorios asesinos. Cuando la noticia llegó a Adolf Hitler en su cuartel general en Berlín, su respuesta combinaba desesperación estratégica con furia homicida. Hitler se había aferrado a esperanzas cada vez más delirantes de que el Rhine le daría tiempo para negociar una paz separada con los aliados occidentales. Toda la defensa alemana. La estrategia en Occidente se basaba en utilizar el río como una barrera tras la cual se podían resolver las divisiones. Reconstituido y redistribuido. Un puente estadounidense intacto, 3 semanas antes de lo previsto, fue demolido.
la estrategia. La respuesta inmediata de Hitler fue buscar a alguien a quien culpar y matarlo. Llamó al general Lieutenant Rudolf Hübner, un nazi fanático conocido por su crueldad en el frente oriental. Recibió el mando de un mariscal de la Corte Especial en vuelo, con órdenes de juzgar y ejecutar a los oficiales responsables de la pérdida del puente. El tribunal militar sería una ficción legal, un pelotón de ejecución itinerante con pretensiones judiciales. Hübner era acompañado por 2 coroneles inquilinos de izquierda y 2 policías militares que sirvieron como pelotón de fusilamiento. Ninguno de los oficiales tenía formación jurídica. Hübner rechazó explícitamente las ofertas de copias del Código Militar Alemán de Justicia, declarando que la única autoridad que necesitaba era la orden personal de Hitler. El mariscal de campo, Gerd von Rundert, el comandante aristocrático de todas las fuerzas alemanas en el oeste, fue destituido. Su posición el 10 de marzo. La paranoia de Hitler exigía un chivo expiatorio, rango apropiado. Rundstedt fue reemplazado por el mariscal de campo Albert Kessler, quien fue transferido apresuradamente del mando de las fuerzas alemanas en Italia. El anillo Kessler fue un estratega defensivo capaz conocido como el bombero de Hitler por su capacidad para estabilizar situaciones deterioradas. Pero incluso Kessler reconoció inmediatamente que la situación en Remagen estaba más allá de la estabilización. Más tarde describió la pérdida del puente como el crimen de Remagen, afirmando que rompió el frente a lo largo del Rhine, y lo hizo. La defensa sostenida era imposible. Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe, que se desintegraba rápidamente, fue más directo. En su evaluación, dijo que la captura del puente imposibilitó una defensa prolongada. El impacto psicológico se extendió más allá de las palabras. Los oficiales alemanes, que habían mantenido alguna esperanza de mantener el Rin, ahora comprendían que la guerra estaba entrando en su fase final. El Flying Court Marshal comenzó su trabajo con eficacia asesina. El general mayor Richard von Bothma, que tenía el mando nominal del sector Bonn y Remagen, a pesar de no haber llegado nunca al puente, fue juzgado el 9 de marzo. Fue declarado culpable de incumplimiento del deber, degradado a soldado raso y condenado a 5 años de prisión. Bothma, cuya esposa estaba muerta y cuyo hijo había muerto en la guerra, le quitó una pistola y un patins a un funcionario del tribunal y disparó. Mismo en la sala del tribunal el 10 de marzo. El 11 de marzo, el alguacil del tribunal llegó en el cuartel general del Grupo de Ejércitos Modelos B del Mariscal de Campo. 4 oficiales fueron juzgados ese día, en procedimientos que duraron menos de 1 hora cada uno. El mayor Hans Scheller fue condenado por no volar el puente. A pesar de haber llegado solo 2 horas antes del ataque estadounidense y de haber hecho todo lo humanamente posible bajo circunstancias imposibles, el teniente Karl Peters fue condenado por permitir que su lanzacohetes secreto cayera en manos estadounidenses a pesar de haber pedido tiempo para recuperar su equipo. Al otro lado, el mayor August Kraft y el mayor Herbert Strobel, ingenieros de combate que habían presentado los cargos originales días antes y estaban a 60 kilómetros de distancia cuando el puente fue capturado, fueron condenados por preparación insuficiente del sistema de demolición. Los 4 hombres fueron condenados a muerte. Las ejecuciones fueron llevadas a cabo el 14 de marzo de 1945, en los bosques cercanos a los pequeños pueblos de Rimbach y Oberersson. Los 4 oficiales fueron conducidos al bosque, obligados a arrodillarse y fusilados en el nuca.
fueron enterrados en tumbas poco profundas, sin marcar dónde cayeron. El capitán Willy Bratt, que en realidad había comandado la defensa del puente y había hecho más que nadie para preparar la demolición, fue juzgado en ausencia y también condenado a muerte. Pero Bratka ya era un prisionero estadounidense, capturado en el túnel el 7 de marzo. El capitán Caleb Zenhan, el ingeniero que intentó detonar las cargas, también estaba bajo custodia estadounidense. Efzenhan fue juzgado en ausencia y absuelto, un raro momento de racionalidad judicial en el proceso. El mariscal de campo Model respaldó personalmente las ejecuciones y ordenó que se distribuyeran noticias de ellas a todas las unidades del ejército alemán como advertencia. El mensaje era claro. El fracaso se castigaría con la muerte, independientemente de circunstancias. Mientras los oficiales alemanes eran ejecutados por perder el puente, las fuerzas estadounidenses estaban llegando. Lo cruzaban en cantidades que crecían cada hora. El puente en sí seguía en pie, pero estaba claramente dañado. Los ingenieros trabajaron sin descanso para reforzar las secciones debilitadas y reparar la rampa de acceso. Un ingeniero de combate. El batallón instaló luces para el tráfico nocturno. La policía militar dirigió el flujo de hombres y vehículos. En 24 horas después de la captura, más de 8.000 soldados estadounidenses habían cruzado a la cabecera del puente en la orilla oriental. Tanque compañías, baterías de artillería, batallones de infantería, todos fluyendo a través del único el puente Rin, intacto entre Suiza y el Mar del Norte. Estaba intacto. Pero los estadounidenses sabían que el puente podía derrumbarse en cualquier momento. Los ingenieros de combate comenzaron la construcción de puentes tácticos de inmediato. Para el 9 de marzo, 48 horas después, tras la captura, se completó el primer puente táctico, un cañón de aluminio M1940, puente de aleación de acero erigido justo al norte del puente Ludendorff. Las obras comenzaron inmediatamente después. Se construiría un segundo puente de pontones. El plan estadounidense era hacer que la cabeza del puente fuera irreversible, independientemente de lo que ocurriera. Lo que ocurrió con la estructura original. La respuesta alemana a la cabeza del puente fue todo lo que las reservas estratégicas de Hitler podrían reunirse, lo que en marzo de 1945 significaba una colección de grupos de batalla ad hoc, formados a partir de divisiones destrozadas y unidades de retaguardia. La Luftwaffe, que había quedado reducido a una sombra de su antigua fuerza, lanzó repetidos ataques aéreos contra el puente. Sobre él durante los siguientes 10 días, la inteligencia estadounidense contabilizó 367 salidas aéreas alemanas separadas. El objetivo era la zona de Remagen. Los estadounidenses respondieron reuniendo la mayor concentración de artillería antiaérea. Artillería en el teatro europeo. 5 batallones antiaéreos con cientos de cañones crearon una caja defensiva alrededor del puente. Las batallas antiaéreas se convirtieron en unos de los más intensos de toda la guerra. Los artilleros estadounidenses, afirmaron Hahn, derribado más de 100 aviones alemanes en los 10 días posteriores a la captura del puente. Los alemanes emplearon su tecnología más avanzada en un intento desesperado por destruir el puente. Ardo R-234. Los bombarderos a reacción, los primeros bombarderos a reacción operativos del mundo, atacaron en carreras en picado que superaron los 800 kilómetros por hora. Los aviones a reacción eran casi imposibles de interceptar, pero su precisión de bombardeo a alta velocidad era pobre. La mayoría de sus bombas no alcanzaron el puente. Los alemanes también desplegaron el Messerschmitt.
Mi-262, el primer caza a reacción operativo del mundo. Estos aviones, más rápidos que... Todo lo que los aliados pudieron desplegar representaba la innovación tecnológica alemana en su apogeo. Pero la tecnología no se pudo superar el problema fundamental. Había muy pocos aviones, muy poco combustible y muy pocos pilotos experimentados. Pilotos. Los ataques aéreos alemanes causaron bajas y daños, pero no lograron destruir el puente original o los puentes tácticos que se estaban construyendo junto a él. Hitler personalmente autorizó el uso de cohetes B-2 contra el puente, lo que marcó la primera y única vez que se utilizaron estas armas estratégicas. Empleado contra un objetivo táctico. El B-2, un misil balístico que alcanzó velocidades superiores a 5.000 kilómetros por hora, fue diseñado para aterrorizar a Londres, no para golpear objetivos militares precisos. Se lanzaron 11 B-2 en Remagen desde sitios de lanzamiento en los Países Bajos, a 130 kilómetros de distancia. Los cohetes mataron a un puñado de soldados estadounidenses y a un número indeterminado de civiles alemanes en pueblos cercanos. Ni uno impactó el puente. Los alemanes enviaron hombres rana por el Rhine, 7 demoliciones navales, especialistas que usaban aparatos de respiración subacuática de fabricación italiana. Los estadounidenses los detectaron mediante el canal, luces de defensa, una tecnología secreta que proyectaba rayos intensos sobre la superficie del agua. Los 7 hombres rana murieron, o capturados. Los alemanes hicieron flotar barcos cargados de explosivos río abajo, minas camufladas como troncos. Incluso desplegaron el Calgaret, un mortero de asedio superpesado de 600 milímetros que disparaba proyectiles de más de 2 toneladas. El Calgaret fue una de las piezas de artillería más grandes jamás construidas. Los proyectiles podían destruir fortificaciones de un solo golpe, pero la precisión del arma era limitada y era necesario moverla a su posición. Tardó días. Los pocos proyectiles que se dispararon contra el puente fallaron. El impacto psicológico de todo este esfuerzo alemán fue el opuesto de lo que Hitler pretendía. Cada ataque fallido contra el puente reforzó la moral estadounidense al tiempo que demostraba la desesperación alemana. Los soldados estadounidenses que luchaban en la cabeza del puente comprendieron que estaban presenciando los ataques mortales de la Wehrmacht. Los soldados también lo entendieron. Los prisioneros capturados en los combates en la cabeza del puente expresaron alivio de que su guerra terminara. Terminado. Muchos esperaban órdenes de contraatacar el puente, órdenes que sabía que serían misiones suicidas. La presencia estadounidense al otro lado del Rhine destruyó cualquier esperanza que quedaba de que Alemania pudo evitar la derrota total. Los cálculos estratégicos fueron brutalmente simple. Con las fuerzas estadounidenses ya al otro lado del Rhine, el río había dejado de funcionar como defensa. Barrera. Cada división alemana desplegada para contener la cabeza del puente de Remagen era una división no estaba disponible para defenderse de las masivas operaciones de cruce aliadas planeadas para finales de marzo. El frente defensivo, estaba siendo desmantelado por fuerzas que ya no podía contener. El mayor general Karl Wagner, jefe de Estado Mayor del mariscal de campo Walter Model, más tarde proporcionó la evaluación alemana más concisa del impacto estratégico de Remagen. La captura del puente marcó el fin de la guerra para Alemania. Bahr declaró en interrogatorios posteriores a la guerra: el asunto de Remagen provocó un gran sentimiento de culpa y vergüenza entre el mando alemán. Demostró que los aliados ahora tenían la iniciativa completa
y las fuerzas alemanas solo podían reaccionar. Nunca aproveches la ventaja. El fracaso en destruir el puente simbolizó el colapso total del mando alemán y control. La incapacidad de ejecutar incluso operaciones militares básicas para oficiales alemanes entrenados en la tradición prusiana de excelencia militar. Este fracaso hirió profundamente. No fue solo una derrota táctica, sino un colapso moral. Prueba de que la Wehrmacht, que había conquistado Europa en 1940, se desintegró hasta quedar irreconocible. El puente se derrumbó el 17 de marzo aproximadamente a las 3:00 de la tarde. La estructura había resistido durante 10 días en condiciones que ningún ingeniero había previsto jamás. El tráfico estadounidense había sido continuo, miles de vehículos cruzando y recruzando. La artillería alemana había anotado impactos directos y casi accidentes. Los ataques aéreos habían causado daños acumulativos. Las vibraciones de las explosiones cercanas habían estresado el metal fatigado por décadas de uso y la fallida demolición alemana. Intento el 7 de marzo. Los testigos informaron haber escuchado remaches estallando como disparos en los minutos previos al derrumbe. Un soporte vertical del arco sur se rompió, y luego otro. Todo el centro. El tramo se levantó brevemente. Luego cayó al Rin con un rugido que se pudo escuchar a kilómetros de distancia. 28 ingenieros de combate estadounidenses murieron en el colapso y más de 60 resultaron heridos. La mayoría fueron miembros del 276 Batallón de Ingenieros de Combate que estaban trabajando en las reparaciones en el momento de la falla. La ironía era amarga. Los hombres que habían salvado el puente mediante su frenético trabajo para desarmar las cargas de demolición alemanas, ahora murió porque sus reparaciones no pudieron superar el daño acumulado. Pero para cuando el puente se derrumbó, se había convertido en estratégicamente irrelevante. Los ingenieros de combate estadounidenses habían completado 2 puentes tácticos y estábamos terminando un tercero. Puentes de pontones, puentes Treadway y puentes Bailey ahora abarcaban el Rhin en varios puntos cerca de Remagen. Más de 25.000 soldados estadounidenses habían cruzado el dañado Ludendorff, el puente, antes de su caída. Tras su colapso, la velocidad de cruce aumentó porque los puentes tácticos podían soportar un tráfico más pesado. Para el 25 de marzo, 18 días después de tras la captura inicial de Bridgegg, más de 125.000 soldados estadounidenses habían cruzado el río Rhine. Remagen. 6 divisiones enteras con sus tanques, artillería y suministros. Los trenes se habían establecido al este del río. La cabecera del puente estaba a con 8 millas de profundidad y 25 millas de ancho. Incluía 11 kilómetros del crítico Autobahn que conectaba el región industrial Ruhr con Frankfurt. Las fuerzas estadounidenses estaban posicionadas para impulsar. Se adentraron en el centro de Alemania. La ruptura del puente de Remagen comenzó el 25 de marzo. Las divisiones blindadas estadounidenses, que había sido limitado por el estrecho perímetro de la cabeza del puente, explotó repentinamente hacia el este. El Comando de Combate B del 9 PIN o la división blindada recorrió 108 kilómetros en un solo día. El Comando de Combate Avanzado, 110 kilómetros en 11 horas. La resistencia alemana, que había sido feroz en el estrecho confines alrededor del puente, se evaporaron en el frente más amplio. Todo el alemán, las unidades se rindieron antes que ser aniquiladas. El 29 de marzo, Combat, el Comando A, capturó a más de 200 prisioneros en un solo combate. El avance estadounidense fue tan rápido que los comandantes alemanes perdieron el rastro de sus propias unidades. Mariscal de campo, ejército de modelos. El Grupo B,
que contaba con aproximadamente 325.000 hombres antes de la fuga de Remagan, comenzó a desintegrarse. Las divisiones perdieron contacto con el cuartel general. El CPS perdió contacto con el ejército. Comandos. La estructura de mando que había mantenido unido al Wehrmacht durante 5 años de guerra se estaba desmoronando. Las implicaciones estratégicas repercutieron en el sistema defensivo alemán. El mariscal de campo Model se encontró al mando. Un grupo del ejército que intentaba simultáneamente defenderse de la cabeza del puente de Remagan y contener a las fuerzas estadounidenses, escapar de otros puntos de cruce de Rin y evitar el cerco de la región industrial de Ruhr. Los 3 objetivos eran imposibles de lograr con las fuerzas disponibles: el corazón industrial de Alemania y la Ruhr, la fuente del 80% de su producción de carbón y acero, estaba a punto de ser cortada. El modelo comprendió que perder el poder significaba perder cualquier posibilidad de continuar la producción bélica. Sin carbón y acero, la Wehrmacht no podía reemplazar las pérdidas, no podía abastecer sus vehículos, no podía fabricar municiones. La pérdida del puente Remagan había creado las condiciones para la pérdida de la RU. La pérdida de la RU significó fin de la guerra. El 31 de marzo, 3 semanas después de la captura del Ludendorff Puente, los 4 ejércitos estadounidenses que operaban en el frente occidental habían cruzado el Rin. El cruce que los planificadores aliados habían previsto que se necesitarían elaboradas operaciones anfibias, bajas masivas y semanas de la lucha, se había llevado a cabo con una velocidad asombrosa. El Rin, que había albergado a los romanos legiones acorraladas y que sirvieron como muralla occidental de Alemania durante 2 milenios, habían sido violadas en múltiples puntos en menos más de un mes. La evaluación de Eisenhower captó la magnitud del logro. «Cruzamos el Rin por un puente permanente», escribió en sus memorias. La barrera defensiva tradicional del... El corazón de Alemania fue traspasado. La derrota final del enemigo, que habíamos calculado desde hacía tiempo, se lograría en la campaña de primavera y verano de 1945, de repente, estaba en nuestras mentes, a la vuelta de la esquina. La evaluación estadounidense fue compartida por observadores de otras naciones. Corresponsales de guerra declaró que la guerra se había acortado en meses. El mariscal de campo británico Bernard Montgomery, cuya cuidadosamente planificada operación Plunder para cruzar el río Rhine había sido eclipsada por el éxito estadounidense en Remagan, reconoció la importancia estratégica. Los comandantes soviéticos, observándola rápida, los aliados avanzaron desde el este y aceleraron sus propias operaciones para asegurarse de llegar primero a Berlín. La carrera por Alemania se había convertido en un sprint y el disparo de salida se había dado en Remagan. Las autoridades militares alemanas ofrecieron diferentes evaluaciones de en qué medida la pérdida del puente había acortado la guerra. Algunos afirmaban que eran semanas, otros meses. Lo cierto era que se hacían cálculos precisos. Imposible porque los efectos estratégicos eran sistémicos y no lineales. La captura de Bricheg no solo había adelantado el calendario aliado, sino que había alterado fundamentalmente la estrategia alemana. Opciones. Antes de Remagan, los comandantes alemanes podían imaginar mantener el Rhein hasta abril y posiblemente hasta mayo, aprovechando el tiempo para reforzar las defensas alrededor de Berlín y negociar con los aliados occidentales una ofensiva separada, pieza que permitiría la concentración contra los soviéticos. Después de Remagan, tales cálculos se convirtieron en fantasía. El Rin
había caído 3 semanas antes de lo previsto. Las reservas alemanas que se habían utilizado para defenderse del cruce de Montgomery en el norte y se habían consumido en intentos inútiles de eliminar la cabeza del puente de Remagen. El impacto psicológico en las tropas alemanas fue incalculable pero devastador. El coronel F. Russell Lyons, el tercer núcleo, el ingeniero cuyos hombres habían capturado y mantenido el puente, estimó que tener un puente intacto les ahorraba a los aliados 2 meses de combates y 35.000 bajas. Este cálculo se basó en la comparación el cruce de Remagen con las operaciones anfibias requeridas en otros sitios de cruce de Rin. En Well, donde la operación de saqueo de Montgomery se desarrolló, los británicos y los estadounidenses reunieron más de 200 piezas de artillería. Llevaron a cabo elaborados lanzamientos desde el aire y sufrieron bajas sustanciales a pesar de su abrumadora superioridad. En Remagen, las fuerzas estadounidenses habían cruzado con mínimas bajas porque el puente eliminaba la necesidad de asalto. Los barcos, la fase más vulnerable de cualquier cruce de río. El historiador Ken Heckler, quien realizó extensas entrevistas después de la guerra con participantes de ambos bandos, concluyó que la captura del puente de Ludendorff aceleró considerablemente el fin de la guerra. Otros historiadores sugirió que la captura acortó la guerra en aproximadamente 6 meses. Las variaciones en las estimaciones reflejaron diferentes metodologías y supuestos, pero el consenso fue claro. Remagen había sido un punto de inflexión. El coste humano de la captura y defensa del puente proporciona otra medida de su importancia. Las bajas estadounidenses en la batalla de Remagen y los combates posteriores en la cabeza del puente ascendieron a aproximadamente 860 muertos, con casi 5.700 heridos y una cifra aproximadamente igual, número faltante. Fueron pérdidas cuantiosas, pero se concentraron en los primeros 18 días de combates del 7 al 25 de marzo. Bajas alemanas en el mismo periodo. Superó los 11.700 prisioneros, solo con cifras de muertos y heridos que fueron... Nunca se contabilizó con precisión, pero ciertamente superó los 10.000. La disparidad reflejaba la fundamental desequilibrio de fuerzas. Los estadounidenses tenían superioridad aérea, superioridad de artillería, superioridad blindada y la ventaja psicológica de saber que estaban ganando. Los alemanes tenían órdenes de contraataque que no pudieron cumplir, equipos que se estaban descomponiendo y la creciente certeza de que la guerra se perdió. Las ejecuciones de los oficiales alemanes considerados responsables de la pérdida del puente ensombreció el código de honor militar. El mayor Hans Scheller tenía 31 años, oficial de carrera que había servido con distinción tanto en el frente oriental como en el occidental. Había estado casado y tenía hijos pequeños que nunca vería crecer. Su crimen había sido llegar al puente 2 horas antes de lo previsto. Capturado y sin poder realizar un milagro con 36 soldados exhaustos, contra varios miles de estadounidenses apoyados por tanques y artillería. El teniente Carl Peters había sido un especialista técnico que intentaba salvar equipo secreto de la captura. Su ejecución ocurrió a pesar del testimonio de que había actuado de acuerdo con órdenes permanentes para preservar la tecnología avanzada. Majors, Kraft y Strobel habían sido siguiendo los procedimientos estándar para preparar cargas de demolición. Ninguno de los 4 hombres merecía la muerte. Los 4 eran chivos expiatorios de un sistema que se había derrumbado desde arriba. Después de la guerra, el general Lieutenant Rudolf Hübner, que había dirigido el Tribunal Mariscal Volador,
Fue juzgado por tribunales alemanes y condenado a 4 años de prisión. Prisión por su papel en las ejecuciones ilegales. Fue una sentencia modesta para un juez. Asesinato. Pero estableció que incluso en la hora más oscura de Alemania, algunos oficiales habían reconocido que los juicios eran un parodia. La evaluación final de la importancia de Remagen debe incluir su papel en el debate estratégico aliado sobre cómo terminar la guerra. Antes de Remagen había habido serias debates sobre si detenerse en el Rin y permitir que los soviéticos soporten el peso del asalto final a Alemania. Algunos planificadores británicos y estadounidenses argumentaron que cruzar el Rin sería costoso y que las fuerzas soviéticas que atacaban desde el este se podría lograr el mismo objetivo con menos pérdidas de vidas occidentales. Remagen hizo que ese debate fuera irrelevante. Con las fuerzas estadounidenses ya al otro lado del Rin y expandiendo su cabeza de puente, detenerse no tenía sentido estratégico. Se debe mantener el impulso. El rápido avance desde el río Rin hasta el río Elbow, logrado en poco más de un mes, reivindicó esa decisión. Las fuerzas estadounidenses se enfrentaron a las fuerzas soviéticas en Toga el 25 de abril, dividiendo Alemania en 2. Para el 8 de mayo, Alemania se había rendido. Incondicionalmente. La captura del puente tuvo repercusiones más allá de la situación militar inmediata. En Estados Unidos, la noticia de la captura llegó al Senado durante la sesión. La cúpula del Senado suspendió la regla contra los aplausos y los senadores se pusieron de pie y vitorearon. Periódicos de todo Estados Unidos. Titulares que anunciaban que el fin de la guerra en Europa estaba a la vista. Bonos de guerra. Las ventas se dispararon. El impacto psicológico en la moral pública estadounidense fue sustancial. Después de años de guerra, después, decenas de miles de bajas, la victoria finalmente era tangible y cercana. En Alemania, la noticia de la pérdida del puente se extendió entre la población militar y civil con un efecto desmoralizador. La propaganda había dicho a los alemanes que el Rin era inexpugnable y que los aliados se harían añicos contra él. Sus defensas. El descubrimiento de que el Rin había sido cruzado casi casualmente, que un solo puente había permanecido intacto gracias a una combinación de suerte estadounidense y disfunción alemana, destruyó lo que quedaba poca fe en la competencia del régimen. Los restos físicos del Ludendorff. El puente cuenta su propia historia. Después de la guerra, la estructura no fue reconstruida. El acero retorcido y las piedras rotas fueron retirados del riachuelo, pero las torres en ambas orillas permanecieron en pie. Las torres occidentales se convirtieron finalmente en un museo de la paz. El Museo de Frerieden, el ladrillo von Maragan, el museo, las exhibiciones, trazan la historia del puente desde su construcción hasta su destrucción, con especial atención a la batalla de marzo de 1945 y sus consecuencias. Las torres orientales en el lado ahora sirve como espacio para las artes escénicas. El contraste entre el uso de la palabra en tiempos de guerra y de paz es deliberado. Una declaración de que la destrucción puede dar paso a la creación. Los soldados los que capturaron el puente recibieron un reconocimiento acorde a su logro. El teniente Karl Timmermann fue galardonado. La Cruz por Servicio Distinguido, el segundo premio más importante del país al valor. El sargento Alex Dravik recibió la misma condecoración. Decenas de otros soldados del 27º Batallón de Infantería Blindada y el 14º Batallón de Tanques recibió estrellas de plata y de bronce. Brigadier el general William Hauger fue ascendido y recibió el mando de un núcleo. Toda la 90ª División Blindada recibió un
mención de la unidad presidencial por sus acciones en Remagen. Estos premios reconocieron a individuos y valentía colectiva, pero no pudieron captar el significado completo de lo que se había logrado. Los hombres que cruzaron el puente bajo fuego no solo habían asegurado un objetivo táctico, habían participado en un momento que cambió la trayectoria de la guerra. Cada día que la guerra se acortaba, significaba miles de vidas salvadas, tanto militares y civiles. Los soldados que lucharon en Remagen contribuyeron directamente a eso. Resultado: la historia de Remagen plantea profundas preguntas sobre el papel del azar en historia. Si la niebla no se hubiera disipado cuando lo hizo, ¿habrían visto los exploradores estadounidenses el puente antes de que volara? Si el sistema de detonación eléctrica hubiera funcionado correctamente, el puente habría sido destruido con tropas estadounidenses a bordo. Si el mayor Scheller hubiera llegado 2 horas antes, habría tenido tiempo de organizar una defensa que podría haber retrasado a los estadounidenses. Si Hitler no hubiera ordenado la retirada de los explosivos después, en el incidente de Colonia, se habrían instalado correctamente y funcionado las cargas de Rayaran. Cada una de estas preguntas sugiere un resultado diferente. Una historia en la que el puente fue destruido y el Rhein-el-Cruce se llevó a cabo según el cronograma original aliado. La acumulación de contingencias que condujo a la captura de Briedgen sugiere que la historia no es determinista, que las decisiones individuales y los acontecimientos aleatorios pueden producir consecuencias mucho más allá de lo que cualquiera anticipaba. La evaluación final debe volver a la dimensión humana. La toma del puente de Ludendorff fue obra de hombres, actuando en condiciones de estrés y peligro extraordinarios. Teniente Timan guiando a su compañía a través de un puente que podría explotar en cualquier momento. El sargento Drake corrió hacia la orilla este, mientras las ametralladoras alemanas le disparaban. Los ingenieros de combate que trabajaban bajo fuego para desarmar las cargas de demolición. Tripulaciones de tanques que proporcionaron fuego de cobertura desde la ribera occidental. Los oficiales de Estado Mayor que reconocieron la oportunidad y tomó la decisión de apoderarse de ella. Los comandantes que redirigieron ejércitos enteros para aprovechar el avance. Cada persona en esta cadena tomó decisiones que contribuyeron al resultado. Eliminar cualquier un solo vínculo, y el resultado podría haber sido diferente. Este reconocimiento de la agencia individual dentro de un contexto más amplio. Las fuerzas históricas son lo que hace que la historia sea convincente. Los hombres de Remagen no eran peones de la historia, inevitabilidad, sino actores que moldearon los acontecimientos con su valentía y decisiones. El 80 aniversario de la captura de Briedgen, en marzo de 2025, se celebró con ceremonias tanto en Remagen como en el Estados Unidos. Organizaciones de veteranos, sociedades históricas y unidades militares, que trazan su linaje hasta la 9ª División Blindada, participaron en eventos en honor a los soldados que lucharon allí. El gobierno alemán reconoció la importancia de la batalla, al tiempo que destacó las lecciones sobre los costos de la guerra y el valor de la paz. Las conmemoraciones reflejaron el complejo legado del evento. Para los estadounidenses fue un momento de triunfo, una validación del coraje y el liderazgo decisivo. Para los alemanes fue un recordatorio de la derrota, pero también de la liberación del nazismo. Para los historiadores fue un caso de estudio en cómo interactúan la contingencia y el determinismo en la guerra. Para todos los participantes
Fue un recordatorio de que las decisiones individuales tomadas en momentos de crisis pueden moldear el curso de la historia. Los hombres que capturaron el puente de Remagan no podía saber que sus acciones se convertirían en tema de libros, películas y estudios académicos. Eran soldados que cumplían con su deber en circunstancias que ninguno de ellos habría elegido. Que el hecho de que el deber haya conducido a resultados de importancia histórica mundial es un testimonio de la naturaleza impredecible de la guerra y de la importancia perdurable del coraje.